Oiga, de lo que vamos a hablar es algo que no es nuevo, tiene muchísimos años. Se ha explorado en los Estados Unidos, en México, en muchas partes del mundo. Pero después de ese acontecimiento de salud que en el 20 nos abrumó a todos y nos llevó a la casa, se empezó a tomar como una práctica muy común en muchas casas de México y en muchas casas de otras partes del mundo. Y estoy hablando del homeschooling, que es educar en casa, es el programa de educar en casa, donde las mamás toman la responsabilidad de educar a los niños de manera escolar y que además de todo duplican su esfuerzo, además de ser amas de casa, de convertirse en maestras de sus propios hijos. Hoy tenemos aquí a Juliana Hernández, una practicante de este sistema homeschooling, que viene a platicar con nosotros. En 20 segundos, comenzamos. De viva voz. Le voy a pedir que se quede. Si el sistema escolarizado en el que está su hijo, en la escuela pública o en la escuela de gobierno o en la escuela privada, no es de su agrado, a lo mejor esta es una alternativa buena para usted para educar a sus hijos. Yuri, ¿cómo estás? Hola, muchas bien. Buenas tardes. Me da mucho gusto que estés con nosotros aquí platicando y sobre todo compartiendo esta información porque es muy valiosa, fíjate. Se dan casos particulares en donde hay mamás que no están a gusto cómo les están educando a sus hijos o con los compañeros de sus hijos, porque se enfrentan al bullying, porque se enfrentan a situaciones que los pueden angustiar demasiado. Y son mamás que buscan una alternativa, cómo sí puedo darle la educación a mi hijo. Y el homeschooling es una opción ideal. Platícanos, ¿cómo es el homeschooling? Bueno, en mi caso, yo siempre digo que la palabra que determina esto es un flexi-schooling. Ok. Homeschooling es la principal palabra con la que se conoce educar en casa. Sí. Hay otras alternativas como el on-school, que es una forma de educar que es desestructurada, no llevan absolutamente ningún currículum. En nuestro caso ocupamos ambas cosas. Tenemos un currículum a seguir que nos va dando una guía sobre los aprendizajes que nuestros hijos deben de ir teniendo para poder salir avantes en la vida, y otra desestructurada en la que hacemos caso a sus intereses. En este caso, si nuestro hijo tiene interés en música, lo vamos a acercar a donde puede recibir toda esa información que necesita para desarrollar lo que tiene de interés en ese momento. Ahora, es una pregunta que te hago yo en lo personal, ¿sí? Porque sé muy poco de este tema. Pero regularmente los sistemas convencionales de educación en las escuelas públicas, tanto en las públicas como en las privadas, tienen un sistema de educación. Es decir, el sistema de la Secretaría de Educación Pública, que establece un calendario escolar en el que tienen que llevar ciertos avances con ciertas calificaciones de presentación de ciertos trabajos y viceversa. Hay otra que en el sistema privado que es, por ejemplo, las plataformas educativas como herramienta para educar a los niños. Hay escuelas inclusive privadas que tienen su propia estructura de educación basada en la Secretaría de Educación Pública y basada en su mismo, digamos, método pedagógico para educar a las criaturas. ¿Cómo es cuando educas a un niño en casa? ¿Tienes un sistema? ¿Hay un sistema para educarlo o no existe un sistema? La verdad es que no existe un sistema. Ok. Es una forma de educar en base a lo que ves de manera más, ¿cómo se puede decir? Aterrizas todo en función de lo que tu niño necesita y adaptas todo en función de las necesidades en sí del niño. Es como algo muy personalizado. En el caso de nosotros, voy a poner de ejemplo a mi hija. Ajá. Ella es músico. Ok. ¿Qué edad tiene tu hija? Mi hija tiene 16 años. 16 años. 16. Educada como homeschooling desde la retiramos del sistema educativo a partir del 4º grado. De 4º grado de primaria, ok. Ya cursó 5º, 6º, secundaria y ahora está en preparatoria en línea y ha ido cambiando conforme pasa el tiempo. Ha tomado clases en línea, ha tomado talleres en línea, ha tomado clases presenciales,
pero de nosotros como padres queda mucho el qué hacer con lo que el niño quiere. Pero no dejarlo, el niño quiere jugar, ok, lo voy a dejar jugar. Okay. El niño, ves en él los talentos, las aptitudes, las cualidades y las cosas que trae, y en base a eso le ayudas a que se vayan cultivando. O sea, no es un niño dejado, no es un niño que, no sé, a mi hija le gusta tocar el piano, bueno, le compras un piano y lo dejas. No, o sea, buscas a alguien que le ayude, alguien especializado para que mejore, para que practique una técnica, para que tenga una disciplina en el aspecto de la música, en este caso de mi hija, ¿no? Buscas las herramientas que el niño necesita. Ok, pero... perdón, voy a ir haciendo Sí, es un poquito amplio esto. Sí, porque tenemos que brincarnos en los puntos. Educaste a tu hija, la sacaste del sistema escolarizado en cuarto. Sí. Contigo hizo quinto, es decir, hizo Así quinto es. en la escuela, en la casa, hizo sexto en la casa. Hizo primero de secundaria en la casa. Luego terminó la secundaria e inició preparatoria en línea. ¿Con un sistema igual, homeschooling, o ya con un sistema escolarizado? Es un sistema escolarizado, en este caso, SEP. SEP, ok, vamos ahora atrás. Para tomar ese sistema escolarizado necesitas tener el certificado de primaria y el certificado de secundaria. ¿Cómo certificas a los niños para poder, brincarte de un sistema a otro? El sistema de la primaria, hacia el sistema de la secundaria y luego el de la preparatoria. ¿Cómo lo certificas? Es que en la actualidad ya existen varias formas de hacerlo. Okay. Una, en este año, por ejemplo, el ITEA, en este caso en nuestro estado, Sí. Cambió la modalidad, de hecho, nacional. Antes había un programa que se llamaba 10-14. Cuando tú llevas a un niño al INEA, o en este caso ITEA, lo llevas, lo presentas a partir de los 10 años, mi hijo nunca ha cursado primaria, le dan todos los libros que tenga que llevar o los exámenes que tenga que presentar. Ahora que si el niño tiene todos los conocimientos en un solo examen, puede hacer su primaria. La preparación depende del padre. Okay. En este caso es una herramienta que nosotros utilizamos para que el niño se certifique tanto en primaria como en secundaria. Esta es una vía. Hay otras vías. Hay colegios extranjeros que si inscribes a tu hijo en línea te mandan la certificación extranjera como si estuviese estudiando en el colegio extranjero. Qué interesante. Hay colegios eso. en línea. Ok. Antes no se contaba con eso, obviamente Sí. ahora es una ventaja. Y todo Sí. nace a función de lo que decía usted al principio. Por todo lo que hemos pasado en los años pasados, es que estos colegios se hacen más aperturados a que los niños tengan acceso. Sí, por ejemplo, tú estás educando a tu niño, pero a su vez estás, con la seguridad de que puedes certificarle su primaria, de que puedes certificarle su secundaria y que finalmente si le diste las herramientas necesarias para tener los conocimientos necesarios de un niño de primaria o de un niño de secundaria, evidentemente presentas ese examen, que en el caso, déjeme decirle que este programa lo grabamos en Tamaulipas, en una provincia, un estado de México, y que en el estado, como en todo el país, en todos los estados del país, hay una certificación que se hace con un examen para certificar la secundaria, para certificar la primaria. Ese es el examen que ustedes toman para conseguir el certificado de la Secretaría de Educación Pública. Así es. Que ese certificado de la Secretaría de Educación Pública es el que te piden para moverte, digamos, de la primaria a la secundaria a la prepa y de la prepa a la universidad. Ese es el certificado. Así es. Cuando tomamos la decisión de llevar este tipo de educación, regularmente no es la preocupación principal de la certificación. Okay. Por ejemplo, nuestro hijo puede pasar toda la vida aprendiendo, llegar a los 18 años y tomar un examen general que es ya sea de Colback o Ceneval, sin haber cursado ningún grado previo, e irse directamente a universidad, si es que quiere estudiar. Sí, es cierto. Es que el país te ofrece opciones. Es cierto. Aquí en este país tenemos esas opciones, ¿verdad? Que si tienes los conocimientos de preparatoria, aunque no haya sido un solo día, así es, aplicas para el examen, lees una guía, estudias una guía, haces el examen y si pasas el examen, tienes la preparatoria certificada y puedes entrar a la universidad. Es correcto, ¿verdad? así es. Ahora, ¿hasta dónde puede un niño estudiar en casa? Toda la vida. Toda la vida. Nosotros seguimos aprendiendo aún cuando salimos de la universidad, cuando salimos de la maestría, del doctorado. El que le gusta aprender, va a aprender toda la vida.
Ok. Y puede irse certificando, Así es. porque el certificado siempre lo van a ocupar para todo, digamos, en las escuelas. Ahora, Sí. ¿qué necesita tener una mamá para tomar la decisión de yo voy a educar a mi hijo? Para empezar, proactividad. Ok. Adelantarte a lo que necesite tu hijo. En este caso, investigar dónde, cómo y qué manera es la mejor para que tu hijo aprenda. Y que ese aprendizaje no se quede frustrado, sino que sea para él motivante el seguirlo y el seguirlo hasta que se haga pues especialista en algo, si es que se quiere especializar en algo. Muchas veces decaemos en el camino, no sé, si vamos a una escuela y nos toca un maestro que a lo mejor no nos motiva o no nos... no está apasionado por lo que hace, simplemente va y cumple, nos desmotiva, ¿no? A aprender. Sí, claro. Entonces, tenemos que a veces los padres motivarnos, ok, no me gusta la historia, puedo recurrir a un tutor, que sí le fascine la historia y se la contagie a mi hijo, son opciones que uno puede tomar. Pero sí, el mayor punto aquí es para mí la proactividad. ¿Necesitas tener cierto grado de escolaridad tú como mamá para poder optar por la opción de educar a tu hijo en casa? Yo creo que ya depende, porque hay mamás que conozco que a lo mejor no tienen una carrera, pero tienen toda la intención y buscan tutores que les ayuden a sus hijos en las materias en las que ellas no pueden ayudarles. Y te lo pregunto porque mi hija ahorita va en 5º año de primaria y parece que mi esposa está estudiando otra vez primaria con ella, porque realmente las involucran mucho en la escuela. Y además las involucran mucho en la participación de los padres, tanto de ella como de mía, para poder ayudarle a los niños a aprender. Es decir, estamos cursando 5º otra vez. Eso mismo pasa con las mamás que practican, digamos, el homeschooling. Así es. Volvemos a retomar los grados, volvemos a releer los libros que alguna vez leímos, pero vienen como con un nuevo interés, como una nueva forma de ver el contenido de los mismos libros, porque ahora tienes a alguien a quien le vas a explicar, tomas un rol de maestro realmente, pero también tomas un rol de guía, de acompañante, porque a veces no todo el tiempo le digieres todo a tu hijo, sino que también lo dejas que trate de comprender primero él, y después ya contigo van haciendo como pues un trabajo en equipo. Ok. Todos los niños que están inscritos en el sistema de educación pública, inclusive los que están en la educación privada, tienen un paquete de libros de la Secretaría de Educación Pública. Les otorgan un paquete de libros que digamos que es la guía de aprendizaje normal que tiene que tener un niño de 5º, 4º, 6º, X. Te entregan ese paquete de libros. Seguramente te tocó a ti, como a mí, en algún momento recibir por ahí de septiembre el paquete de libros de la SEP, que era en el que estudiábamos. ¿Hay un paquete de libros que tú consigas en algún sitio que digas, esta va a ser la base con la que voy a educar a mis hijos? ¿O solicitas a la SEP los libros o simplemente dices, vamos ahora a aprender a sumar porque estamos en primaria? ¿Cómo es? Ok. También hay muchas maneras, es como ¿Sí? un menú, como un buffet. Discúlpame todas estas No, preguntas, sí, pero está bien. No conozco nada de esto. Y es algo que yo desconocía en un principio, y cuando conocía a una mamá que educaba en casa, ella llevaba un método extranjero en inglés, y me decía, bueno, vamos a contestar tales libros, ¿no? Porque ella lo llevó de esa manera. Sí. Cuando yo me empiezo a involucrar en este modo de aprender, encuentro que hay bastantísimo material, tanto en inglés como en español. Okay. En el tiempo que empecé no había tanto en español, pero conforme ha pasado el tiempo se ha incrementado y hay muchas editoriales que trabajan desde currículums completos hasta libros que te venden especializados en las materias. Perfecto. Entonces sí hay material. Sí hay material. Sí, pero también, por ejemplo, puedes acudir a los libros de SEP. También los tomamos en cuenta, o sea, no quedan relegados, o sea, el principal motivo para nosotros es que nuestros hijos aprendan. Sí, de hecho, como herramienta, y creo que es algo que en algún momento consideraste y han considerado todos los que están ahí, es ¿cómo le voy a enseñar? ¿Qué voy a enseñarle? O sea, ¿qué debe de aprender un niño de primero? ¿Qué debe de aprender un niño en segundo? Me imagino que al menos como guía, sí tuviste en las manos la posibilidad de decir, ¿de dónde me agarro para enseñarlo, verdad? Sí,
De hecho sí. Nosotros contratamos un currículum en el inicio y más que nada por tranquilidad, ¿no? Porque era la manera en la que yo aprendí. Un currículum en el que me mandaban lo que se veía en matemáticas para el grado que mis hijos estaban iniciando. Ok. Pero conforme va el niño aprendiendo, te das cuenta que si ya sabes ciertas cosas, las brincas. No se hace repetitiva el tema. Por ejemplo, si el niño ya domina las cuentas de sumatoria de dos cifras, te pasas a la de 3. Y ya te das cuenta que el niño domina la de 3 y no hace falta que haga demasiados ejercicios, te pasas a la de 4. Y si llega a la de 4 y dices, bueno, es que me equivoqué, faltó en la de 2, nos regresamos a la de 2. No es que vayan en función como lo hacíamos en la escuela nosotros, de que el grupo tiene que avanzar a la par. Al ser personalizado te da la oportunidad de avanzar o regresar dependiendo de los aprendizajes. Los sistemas más avanzados de educación del mundo tienen basadas sus estructuras a partir de la comprensión. Es decir, le digo algo al niño o le enseño algo, me cercioro que lo comprenda y me brinco esa parte. En México el sistema educativo es de repetición. Es decir, te lo repito tantas veces hasta que te lo aprendas de memoria, lo recites y después de que lo recites lo voy a considerar aprendido. Creo que estamos, digamos, todavía en pañales en cuanto a tener un sistema de educación de clase mundial. Tomando estos dos sistemas, el sistema del aprendizaje por repetición o por memoria y el de comprensión, ¿cuáles son en los que se apoya una mamá que tiene homeschooling con sus niños para hacer que sus niños avancen en la educación? Más el de comprensión. El de comprensión. Así es. Sin duda, ¿verdad? Sí, te tienes que quedar hasta que el niño comprenda el tema que se está viendo, pero no como para que se lo aprenda de memoria y pase un examen. Lo tiene que comprender en cómo va a ser de uso para él en la vida. Por ejemplo, hay un método llamado Charlotte Mason, literatura. Ok, vamos a leer un cuento. Lees la primera página. Bueno, ahora vamos a hacer le llaman una... no, se me va la palabra, pero análisis tiene que hacer como resumen. Como un resumen de lo que leyó, pero de manera oral. Sí. Y en ese momento te das cuenta qué parte se brinca el niño y vas viendo en qué puede mejorar. En el momento que está aprendiendo. Sí, es como todos en algún momento leímos el cuento Caperucita. No lo sabemos de memoria, pero comprendemos el hecho de que Caperucita tuvo un descuido, confió en el lobo y el lobo se la comió. O sea, vaya, ¿sí? La moraleja al final de cuentas es no confíes en extraños, porque te pueden hacer daño. Cuando un niño comprende esa parte, ya ve los cuentos de manera diferente. Ese es el sistema que, digamos, de alguna manera ha dado mejores resultados en la educación de los niños. Eso es lo mismo que hacen ustedes. Es decir, cuentan un cuento, vemos qué comprendiste del cuento, y si no comprendiste en esta primera página lo que debes de comprender, entonces lo volvemos a repetir hasta que haya un proceso de comprensión. ¿Es correcto? Sí, lo volvemos a retomar, volvemos a ver qué palabras se pronunciaron mal o qué piensa el niño sobre ciertas líneas, platicamos sobre el tema, incluso nos podemos meter en un tema profundo del lobo, supongamos que tomamos el de Caperucita y el lobo, y si se interesa el niño, ya nos fuimos a ciencias, porque ya quiere conocer el hábitat del lobo, y es a veces un tema, nos dura una semana, porque no es solamente ver el cuento de Caperucita y el lobo, es investigar qué es un lobo, dónde vive, qué pasó con la abuela, y las abuelas cuántos años viven. Cuando tienes un niño pequeño, obviamente todas esas preguntas te llevan a más temas, pero sí se tiene que comprender tanto el cuento y luego ver los temas que el niño tiene interés de lo que sale del cuento. Una de las polémicas del año pasado estaba relacionado con el tema de la educación y las reformas educativas que se dieron en México y cómo se malinterpretaban algunos de los temas. Aquí inclusive tuvimos un debate relacionado con ese tema, hay un programa por si lo quiere ver, relacionado con ese tema, donde hablamos acerca de si esta reforma era un retroceso o era un avance en la educación. Se quitó una buena parte de matemáticas, se quitó una buena parte se quitó todo civismo,
y se quitaron muchas cosas que eran importantes para la educación de los niños. Ustedes, al tener esa apertura de poder enseñar tanto de manera vivencial como con ejemplos, como con textos, pues no les importa que esté cambiando y escogen solo lo mejor de todos los métodos. Pueden mezclar métodos, es decir, lo que dice la SEP o lo que dice cierto sistema, ¿se puede mezclar? Sí. ¿No Sí. tiene ningún conflicto con eso? No, realmente no. Realmente no, porque si se necesita como complemento, se ocupa. O sea, los materiales no están peleados unos con otros. Yo puedo llevar con mis niños Montessori y a la vez Charlotte Mason y se contraponen. Por ejemplo, Montessori dice, adapta todo al tamaño del niño. Sí. Charlotte Mason dice, no, deja todo como está. El niño se tiene que adaptar a su ambiente. Uh-huh. Pero sin embargo, hay cosas de un método y de otro que podemos tomar para que el niño avance. Sí, porque en algún momento coinciden, tanto Sí. Charles Manson como Montessori. Ahora, ¿qué ventajas tiene el homeschooling comparado con otros sistemas de educación, como el sistema público, como el sistema privado? ¿Qué ventajas tiene para un niño? Que está personalizado, que está directamente enfocado en el niño. Tienes el tiempo de dedicarle al aprendizaje en los temas que el niño tenga interés. Uh-huh. Nos podemos salir del contenido del libro si es que el libro ese día no se quiere ver, pero a lo mejor retomar el tema, supongamos, vamos a ver el tema de las gallinas en ciencias, ¿no? Sí. El niño en ese día no tiene interés en el libro, pero uno como mamá dice, bueno, ¿y si lo llevo a visitar gallinas? Posiblemente se interese en el tema. Entonces no lo llevamos al campo, que vea gallinas, y regresa entusiasmado porque quiero saber, ¿y por qué no le entra agua a las plumas? ¿Y por qué tiene el pico de esa forma? Entonces regresamos al libro, el niño viene motivado y aprende. Sí, lo que hablábamos de manera vivencial, de estimular el conocimiento a partir de experiencias propias. Así es. Bueno, esa es una ventaja. ¿Otra ventaja? No andamos corriendo. Tenemos tiempos más adecuados a que el niño duerma correctamente. Podemos tener los hábitos del diario, se podría decir, mucho con más calma. Hay varias cosas que el niño vive más tranquilamente y de manera natural y orgánica que estresado desde primaria, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes que dedicarle a un niño para sacar, por ejemplo, el equivalente a una unidad de un sistema convencional de educación? Por ejemplo, lo que se ve en un día de escuela, en unas 2-3 horas ya lo hicimos. Ok. Más o menos. O sea, más o menos le dedican 2-3 horas Sí. diariamente a la educación del niño. Se puede decir que de estar sentado, sí, porque lo demás es campo. ¿Qué desventajas le ves al sistema? ¿De homeschool? Sí. A lo mejor lo que muchos mencionan, la socialización. El hecho de que no tiene otros niños con los cuales llevar una clase, ¿no? Se pierde en eso. No es tal como desventaja si la mamá le procura al niño lugares donde pueda compartir tiempo con otras personas. Y comparte tiempo al final con muchas edades. Es un niño que al final va a comprender, está en la adolescencia y en lugar de decirle a un niño de 3 años, vete, me estorbas, es mira, te puedo enseñar. O sea, cambia la forma de ser del niño conforme va creciendo, porque se hace como más, como que más humano. Comprende al mayor de 90 y comprende al menor de 3. Ok. Ahora, obviamente el sistema no lo practica solamente tú. De hecho, tienes un grupo de mamás que se dedican a educar a sus hijos en su casa y entre todas se platican, se preguntan y se orientan con relación a esto. Hay momentos en el que se juntan mamás para tocar temas con los niños. Sí. ¿Sí hacen ese tipo de reuniones? Sí, por ejemplo, nosotros ¿Pueden tomar tenemos clases juntos a partir de...? Así es. Reunión que tuvimos el miércoles anterior, la célula. Ok. Tanto la animal como la vegetal. ¿Qué son los vacuolos? ¿Qué son el aparato de Golgi? Todo lo que compone la célula. Las mamás también terminamos aprendiendo. ¿Quién nos lo explica? Una mamá que es doctora o que estudió medicina, que tiene la comprensión correcta. Okay, si no tenemos un especialista dentro, si una mamá no lo conoce, traemos a alguien de fuera que nos lo dé. Pero a lo que voy es, los niños están presentes, es decir, vamos a suponer que vamos a hablar de la célula y resulta que
María, Juanita y Silvia se van a juntar, pero Silvia es doctora y nos va a platicar. Bueno, juntemos a los niños también para que les expliquemos. ¿Pasa eso o no? Es lo que pasó el miércoles pasado. Eran mamás ok. con sus hijos. Mamás con sus hijos Sí. y les explicó. Cada miércoles nos reunimos para una clase. Ok. Por ejemplo, el próximo miércoles por el Día de la Amistad. Vamos a explicar los lenguajes del amor. Después viene lo que es vamos a tomar un día cívico porque se vino lo que es la Constitución en este mes, la bandera, y las vamos a ver juntas el 24, lo que se celebra el 24 y el 5, en la última semana de miércoles. ¿Qué tan bicultural es la educación? Es decir, estamos en la frontera de México. ¿Qué tan bicultural es la enseñanza? Eso ya depende de cada padre. Ok. Eso ya depende de cada padre. El papá que le quiere dar historia obviamente se va a hacer incluso multicultural, porque una guerra, pues si se libra en Europa, también afecta zonas del otro continente. Entonces, terminamos viendo qué tanto afectó la guerra que se dio, no sé, en Vietnam, a Estados Unidos, a América Latina, no sé, varios países así, y al final terminamos aprendiendo no solo la historia de un país, sino la historia de muchos países. ¿Puedes enseñarle idiomas también a tu hijo? Yo en lo personal hablo español, nada más, pero mis hijos crecieron viendo documentales en inglés, televisión en inglés, programas en inglés, películas en inglés. De la noche a la mañana, pues yo no supe en qué momento, como los estuve manteniendo en ese tipo de programas, hablaban en inglés, leían en inglés, pero fue de manera natural. Sí, de manera orgánica. De manera orgánica. Como si fueran... aprendíamos en la época de nosotros. Bueno, Así en la es. época mía. Sí. Ponías las canciones en inglés. Y primero pues decías, ¿qué dice, no? Sí, ¿qué dice? Y alguien te decía, no, es que mira, esto quiere decir esto. Ah, ok, pero ya lo sé pronunciar, entonces sí lo sé decir. Y así Sí. empezabas a repasar el inglés. Entonces, de manera natural, de manera orgánica, de manera organizacional, hay algunos conocimientos que tienen específicamente algunas madres del grupo, de las que se pueda echar mano para tocar algunos temas con los niños. Sí. Sí, por ejemplo, esta semana pasada una mamá que estudió medicina nos dio la clase de la célula. Esta semana que viene una mamá que ha sido educadora nos va a hablar de los lenguajes del amor. La siguiente, allí van a participar todos los niños porque cada quien va a investigar una bandera de las que fueron las primeras banderas hasta la bandera que tenemos el día de hoy en México. Entonces, ¿dónde está la crítica de que la socialización no se da? Es que es como un mito. ¿Por qué? Alrededor del tema es un mito realmente. Sí, porque inclusive lanzamos la pregunta en Facebook y estuvo plagada del tema. ¿Y la socialización? ¿Y la forma en la que los niños aprenden? ¿Y cómo le hacen para certificarlos? Porque muchas de las preguntas que te hago son preguntas que repasamos en otra red social. El caso es que es muy interesante, que es un sistema de aprendizaje muy, muy noble, porque pues, se involucra directamente la mamá y los hijos. El caso es que se puede certificar, el caso es que el aprendizaje del niño se puede ir midiendo conforme es el avance de su edad, y además que el niño puede tener las herramientas para desarrollarse en la vida de manera científica, técnica o artística. ¿Qué pasa cuando el niño es un genio? Es un poquito, no sé por decir que complicado, pero sí diferente, porque avanza más rápido. ¿Y qué tan rápido tiene que ir avanzando la mamá para enseñarle a un niño? Y es que lo que pasa aquí también es que la mamá es parte de. Los padres, al tener un hijo de esa manera, uno de los dos tiene la característica. Entonces comprenden al hijo. No siempre, ¿verdad? Pero regularmente sí pasa eso. O sea que o la mamá o el papá sienten que comprenden al hijo en los avances porque ellos se sintieron así en la escuela. De hecho, hay papás que dicen, es que en la escuela yo iba rápido y me paraban y me decía la maestra, no termines tan rápido porque terminas y haces travesuras antes de que los demás terminen, ¿no? Sí. Que es con lo que nos encontramos en las escuelas a veces. Entonces el hijo se siente comprendido por el papá y trabajan juntos. Ambos tienen la misma forma de aprender y pueden ir coordinando los aprendizajes. Ahora, si el niño avanza tan rápido a un grado que, no sé, a los 10, 11 años tiene interés, no sé, en una ciencia muy avanzada, es cuando entran a la mano los tutores
externos. En este caso, puedes, si tu hijo se interesa en química y tú no sabes suficiente química, vas ya a hay buscar. una mamá que sabe de química. Sí. Puede ser que haya una mamá que sí sepa de química, o buscas a una persona que tenga esa especialidad y la traes, ya sea al niño en específico para que le dé clases, o al grupo si hay más niños. Uh-huh. O Pero, sea, el homeschooling no solamente es mamá da clases, es No. si hay necesidad de tocar temas que tienen una mayor profundidad científica, artística, tecnológica, se acercan las personas adecuadas para darles la enseñanza. Así es. En caso de nosotros, mi hija que es músico, yo no soy músico, ni el papá de mi hija es músico. Uh-huh. Ella asiste a clases de música con una persona que tiene el conocimiento avanzado en esa materia para que ella pueda nutrirse. Ok, ya tienes una experiencia propia, esa experiencia te ha dado resultados a ti. ¿Qué le recomendarías a una mamá que hoy nos está viendo y toma la decisión de comenzar a hacer homeschooling? Que se informe, que lea. Leer es indispensable. Si escucha de un método, la primera cosa que haga es irse a buscar la información sobre el método que le interesó, buscar los principios del método, buscar los ejemplos que le dan sobre el método, que profundice y que lea los libros que haya sobre lo que ve ella que se ajusta a su forma de aprender o de sus hijos o de su familia o de su hogar. Y otra cosa muy importante es involucrar al padre. En el caso mío, pues mi esposo y yo estamos en común acuerdo porque nos interesaba desarrollar las cosas que nuestros hijos tenían como talentos o intereses y que se quedaran a mitad de camino, ¿no? Si a mi hija le gusta dibujar, bueno, voy a procurar que lo haga más tiempo. Uh-huh. ¿Tú tienes alguna profesión? Yo sí. Soy licenciada en administración. No eres maestra. No soy maestra. ¿Tu esposo? Mi esposo es ingeniero en electrónica y tiene unas maestrías, pero no necesariamente no tienes que ser docente para educar a tus hijos. ¿Cómo se forma la infraestructura social de esta organización, o no es organización, de esta decisión? ¿Hay algunos grupos, organizaciones, lugares donde alguien pueda decir, oye, ¿de dónde me agarro para poder decir, lo voy a hacer en casa? ¿Quién me puede aconsejar? ¿Hay algunos grupos que puedan estar, digamos, disponibles para tomar información? Sí, de hecho en Facebook hay un grupo muy grande que se llama Supraescolar. Supraescolar. Supraescolar, fíjese. Supraescolar. Sí. Supraescolar en Facebook, para que lo busquen. Es un grupo en donde yo ingresé y encontré los principios y las primeras cosas que necesitaba saber para educar en casa. Okay. También tomé allí unos talleres con la persona que se encarga de nutrir esa página y compré un libro que ella escribió. Para mí fue lo primero que me sirvió en redes. Pero antes de ella me acerqué con una persona directamente para saber cómo aprendían sus hijos en casa. Okay. Entonces hice una mezcla de lo que aprendí con la primera persona, con lo que aprendí de la segunda, y conforme vas tomando experiencia, vas haciendo cambios en el camino. Sí, porque vas construyendo tu método. Porque de alguna manera tienes que tener un método para educar a tu hijo, porque ¿quién más que tú para conocerlo, verdad? Para saber en qué momento vas a tomar el tiempo de tu niño para darle la educación. Entonces, está esta página de Facebook, pero ¿hay alguna organización nacional, alguna organización local? Se acaba de formar el año pasado una organización llamada RENAE. También encuentran su página en Facebook. En Facebook, RENAE, fíjese, sí. RENAE. Ahí lo vamos a escribir en pantalla, RENAE. Es la Red Nacional de Familias Red Nacional de Educadores del Hogar. Okay. Entonces, ellos son varias personas que están, en este caso, como unidas. Son de diferentes métodos, de diferentes currículums, de diferentes formas de aprender, pero están unidas en función del pro de la educación en el hogar. Y el año pasado hubo una reunión, la primera reunión que se realizó de familias que educamos en el hogar. La reunión se llama ENFE, en la ciudad de Guadalajara, en noviembre. Sí. Y se vieron muchísimos temas, desde la certificación, había muchos tipos de currículums, mucho material para los padres que educamos en el hogar y para los que querían y tenían interés de conocer y qué hacer como para iniciar, también había opciones allí.
Ok, entonces sí hay una organización, sí están organizados. Ahora, están organizados, están localizables. ¿Cuántos, no sé si tengas tú esa estadística, cuántos niños en este momento en promedio están educándose con esta forma de educación? Yo creo que muchísimos. No tengo una cifra correcta. Se hizo una encuesta, pero no creo que sean todos. Eran un poco más, no sé si más de 1,000, pero eran poquitísimos para todos los que existen en este momento siendo educados en casa. Hay muchos que todavía se encuentran como no queriéndose hacer notar o que no se sepa la gente a su alrededor que educan en casa por situaciones diversas. Pero no muchos están a la luz, pero los que estamos a la luz sí somos ya muchos. O sea, como estábamos antes, ya. Sí, porque de hecho el sistema de educación en casa, por así decirlo, toda la vida ha existido desde hace muchísimos años, básicamente en comunidades donde no está cerca una escuela, ha existido, pero realmente México tiene poco tiempo. Es decir, sí. Desde hace poco tiempo se practica. Y creo que todos los acontecimientos del 20 vinieron como que a detonar más el tema de que haya niños educándose en casa. El tema de la socialización de los niños hoy es un problema. No necesariamente tienes que estar en un sistema de educación en casa para que el niño sea un niño hasta cierto punto poco social. Se está dando. Las pantallas están tomando su lugar en la mente de la mayoría de los niños y los niños están recluyendo mucho. Creo que parte de lo que debe de considerar usted que nos ve también es que todo lo que pueda hacer por apoyar la educación de sus hijos y retirarlos un poco de las pantallas va a hacer que sus hijos tengan tiempo de calidad con usted y que la cantidad de tiempo que le dedique para educarlos pues es algo invaluable que debe de considerarlo. ¿Algo más, Yuli, que quieras agregar? Pues realmente decirle a los padres que si tienen interés en este tipo de educación se informen completa y correctamente, así como aumenta la información respecto a este tema, también hay personas que se aprovechan de estos espacios para sacar o atrapar a papás y empezar a vender programas como si fueran acreditación viable, okay. Pero hay que tener cuidado. Entonces, sí es importante informarte correctamente sobre el método que quieres llevar con tu hijo, la forma en la que quieres certificar, ya que hay de todo, o sea, en la red hay de todo. Es importante leer e informarte. ¿Tienes muchos años educando a tus hijos? ¿Tienes mucha experiencia en esto? Bueno, yo desde el 2017. ¿Desde 17? Sí, mi hijo menor solo fue al kinder y mi hija mayor solamente fue hasta cuarto de primaria. ¿Puedes tú dar tu Facebook o algo para que te contacten si hay alguien interesado en platicar contigo? Tengo una página que se llama Homeschool Reynosa. Homeschool así, Reynosa. Con ese nombre. Okay. Es una página, tenemos una agrupación, pero al grupo solo ingresan las personas que ya están llevando a cabo este método. Okay. No se aceptan personas que no lo lleven a cabo porque es para hacer solo comunidad, no es para guía. Pero si me escriben a mi página personal en Homeschool Reynosa, les puedo contestar las preguntas que tengan. ¿Ya lo escucharon? Homeschool Reynosa. Si tiene usted interés en adentrarse más en el tema del homeschooling, de educar a su niño en casa, busque a Yuli. Ella tiene mucha experiencia ya, para que si tiene alguna duda, le pueda platicar acerca de cómo ha desarrollado el talento de sus hijos y sobre todo cómo ha construido en ellos lo que son a la fecha de hoy. Yuli, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias a usted. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Óscar González en la producción, Michelle Méndez en la coproducción, Andrea González en el audio y particularmente muchas gracias a Karina Barberena en la producción general. Recuerde que aquí se escuchan todas las voces, todas las ideas, todas las formas de pensar, siempre y cuando sea de viva voz.